Agus, si tuvieses que definir tu abordaje profesional, ¿qué dirías? No pensando en especialidades, porque por ahí esto, yo sé tu currículum, pero ¿cuál sería tu abordaje Ujú. en el camino recorrido hasta hoy? Y yo creo que capaz algo como que intento que se me caracterice como por eso es más que nada por el lado de la empatía y como de considerar a la persona que tengo enfrente como un todo y no solamente tratar de ayudarla desde el punto de vista nutricional, que obviamente no deja de ser importante, sino considerar también todas sus posibilidades desde otro punto de vista, desde lo psicológico, desde lo emocional, de poder hacerles sentir que están acompañados en ese camino de su proceso de alimentación basada en plantas. Así que nada, creo que si tuviera que decir algo diría la empatía. ¿Y qué fue lo que te convocó a especializarte en el tema? Bueno, ahí más que nada es como mi experiencia, mi vida personal, o sea, yo fui vegetariana desde bastante chica, después me hice vegana cuando empecé a estudiar la carrera, gracias a una pregunta disparadora de mi hermana menor, eh, porque bueno, yo en lo personal soy vegana por motivos éticos, entonces obviamente llevaba una alimentación basada en plantas, pero bueno, después me siguió interesando que la misma fuera obviamente saludable, entonces estudiando nutrición y después haciendo mis especialidades en relación a todo lo que es la alimentación basada en plantas integral, nada, obviamente después quise también trasladarlo al resto de las personas para que justamente personas que no están interesadas desde lo ético, pero también las que están interesadas desde lo ético, igualmente tengan como un abordaje nutricional completo y un acompañamiento y donde también, como te decía antes, se sientan como acompañados y entendidos en esas consultas y no quizás como les ha pasado con otros profesionales que no están especializados o que quizás sí están especializados pero no tienen esa como parte humana dentro de la consulta. Nada, quise trasladar como todo eso, o sea, lo que me sucedía a mí a nivel personal y a nivel también como en la consulta. ¿Y cómo fue tu experiencia en infancia, adolescencia con esta decisión? ¿Cómo fue tu experiencia con otros profesionales? ¿Cómo te acompañaron? O, bueno, contame un poco de eso. Quizás te diría cómo no me acompañaron, porque nada, yo siempre sentía como que era, claro, la rara o no, bueno, tenés que comer igual carne porque sos mujer en edad fértil. Bueno, también obviamente al principio la preocupación por parte de mis papás, pero bueno, en el ámbito como consultorio con otros profesionales era siempre sentirme así como que nunca iba a poder estar saludable, o nunca iba a poder ganar masa muscular, o nunca iba a poder, o que era una moda, o todas esas cosas, ¿no? Entonces como que un poco sentía eso, como que no estaba acompañada en el ámbito profesional. Entonces, bueno, siempre quise como recrear todo lo contrario. O sea, siempre quise ser la Nutri que no tuve, básicamente. Me encanta. ¿Y qué te pasó como estudiante de la carrera? Como estudiante, bueno, dentro de todo en mi universidad tenía como un poco dividido, o sea, había por suerte profesionales de la salud eh, y profesores, digamos, dentro de la universidad que sí ya estaban como actualizados y por más de que ellos no llevaban en su práctica diaria una alimentación basada en plantas, la apoyaban desde la parte como científica, ¿no? Eh, pero bueno, sí, también obviamente siempre existen capaz esos profes que no, que siguen como con el libro viejo o quizás como muy fundamentalistas de la carne o de la industria láctea y demás, y como que bueno, ahí sí capaz se generaban como algunos roces, pero bueno, siempre yo traté de como, nada, o sea, seguir en mi camino y también después formarme aparte como para también poder fundamentarles por qué yo tenía esa postura y que tampoco era una postura mía, no sé, a nivel profesional. O sea, quizás la mía era a nivel ético, pero a nivel profesional ya había sobrada evidencia, por lo menos cuando yo estudié, de que sí se podía. Entonces, bueno, eso. Bien. ¿Y por qué crees que cada vez más personas, incluso profesionales de la salud, están hablando de la alimentación basada en plantas? Y yo creo que, bueno, tenemos como varios motivos. O sea, primero, si queremos nombrarlo a partir de la nutrición, ya como que también se están viendo muchos más beneficios que quizás antes se desconocían o no se hacían conocer tanto por diversos intereses. Cada vez es como más contundente la evidencia de los beneficios en la salud que trae una alimentación basada en plantas integral. Después también, obviamente, también se sabe que cualquier patrón alimentario basado en plantas es de por sí la propuesta como más sustentable a nivel de impacto ambiental. Creo que también, obviamente, según cómo esté abordado, también puede tener obviamente un beneficio económico dentro de lo que significa
como la economía micro y macro, o sea, a nivel familia la persona puede también gastar menos, por más que a veces un mito como muy común es que las personas que llevan alimentaciones basadas en plantas sí o sí gastan más. Y a nivel macro, bueno, ni hablar de que también al mejorar la salud de la población, después eso impactaría en que las personas, en que el Estado gastara menos a nivel en salud pública, ¿no? Y obviamente, y para mí, por supuesto, no menos importante, más conciencia y creo que más empatía para con los demás animales. Entonces, creo que todo eso sería como un resumen de por qué cada vez hay más alimentación basada en plantas. Y creo que también una quinta podría decir que cada vez también es un poco más eh, accesible a nivel opciones. O sea, con este tema de los reemplazos culinarios, es una realidad que hay personas a las que les cuesta mucho la parte como cultural y quizás antes, no sé, hará 20, 30 años, las opciones no eran tantas como las que hay ahora. ¿Y podrías mencionar alguno dada la experiencia personal, pero también, bueno, como Nutri, algunos errores más comunes que viste o que experimentaste en el sistema de salud que están vinculados a este tipo de alimentación? Y te podría decir a nivel, bueno, profesionalmente a veces encuentro, porque me llegan al consultorio, bueno, personas no suplementadas directamente, por ejemplo, con B12, o personas a veces, bueno, directamente mal asesoradas, donde por ahí se encuentran con un plan alimentario estándar y donde les tachan ciertos grupos de alimentos y no les explican cómo tienen que también suplir esos nutrientes, o sea, no reemplazarlos directamente, pero sí como suplirlos. Entonces, como desde ese lado quizás eso. Y bueno, después la otra parte de lo que te mencionaba al principio, ¿no? Desde lo personal, el directamente rechazar, como en cierto punto discriminar a la persona que quiere llevar un patrón alimentario diferente. Entonces creo que esos son los dos errores como más fuertes. Ujú. ¿Y de qué te vamos a estar escuchando hablar en el curso? Bueno, por un lado, a mí me apasiona también mucho lo que es la nutrición deportiva y también es una de las cosas que más me gusta como desmitificar, el tema de que sí se puede consumir suficiente proteína, que sí se puede construir masa muscular en base a una alimentación basada en plantas. Y bueno, también la parte esta del abordaje como desde el punto de vista ético, las diferentes motivaciones para llevar una alimentación basada en plantas. Nada, también la alimentación basada en plantas en infancia y adolescencia, como que sí tuve formación en varias aristas porque es el tema que me apasiona, digamos. Buenísimo. ¿Y qué, si soy nutricionista o profesional de la salud, cómo me va a servir este curso o este módulo en la práctica profesional? Bueno, yo creo que como cualquiera que termina la facu y se ve interesada en un tema en particular y sobre todo en alimentación basada en plantas, me parece como súper importante esto, como de asistir a cursos donde las personas que lo están dictando tengan un acercamiento personal también con la materia, no solamente desde lo académico, porque uno puede tener muchos cursos hechos sobre algo, pero también si esa persona lo lleva a cabo como en su vida diaria y como con una motivación fuerte, creo que le termina poniendo como más pasión. Y bueno, nada, como que mi idea sería como aportar eso y también poder brindarles como las herramientas y el apoyo emocional, porque también sé que a veces pasa eso entre nutris, o sea, cuando uno quiere formarse en un tema que capaz todavía es emergente, se lo deja como de lado o te tachan de, no, bueno, esto no sirve o no, los fundamentalistas de lo, nada, vegetal. Así que nada, sentir como que me gusta que se forme comunidad y que podamos tener un intercambio y también nosotros poder aprender de las personas que tomen el curso, porque siempre eso es renutritivo también. Sí, y uno de los desafíos que nos pusimos en nuestras conversaciones iniciales Ujú. tenía que ver con que, por ejemplo, yo me formé en deporte, en nutrición deportiva, pero siempre se hablaba desde la elite, ¿no? Es cuando te Tal cual, toque, trabajes en no sé, en un club deportivo con futbolistas o con luchadores de sumo. Y la realidad es que no es lo que viene en general a la consulta. O sea, son muy pocos los y las nutricionistas que están en deportes de elite, pero la realidad es que la masividad hace deporte, digamos, no desde amateur, esa, exacto, amateur. Entonces era como, bueno, ¿y qué pasa con los intermedios? Entonces es uno de los desafíos que nos pusimos también de cómo enseñar a bajar a y para volcarlo a la práctica y hasta dónde sería una elite y hasta dónde no. O sea, cómo podemos total. acompañar a una persona que, por ejemplo, es runner, que corre, no sé, 2 maratones al año y que entrena fondos una vez por mes o todos los fines de semana. Bueno, como adaptar un poco ahí a la realidad sin llegar o sin estar en la elite.
Totalmente, sí, 100%. Esa parte me parece como súper buena e interesante también eso, focalizar y tratar de pasarle a la persona que toma el curso que una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real, porque Exacto. hay una diferencia entre uno y otro y en realidad uno siempre va a atender más lo real. Así que eso está bueno. Que pasa lo mismo con la alimentación, ¿no? Siempre los ideales a veces se ven como inalcanzables, pero Exactamente, siempre es importante brindar información para que con esa información la persona que nos consulta pueda tomar decisiones, ¿no? Y encontrar esa flexibilidad alimentaria sin total, irnos a las dietas rígidas, que bueno, totalmente, esto sería más un enfoque de estilo de vida como prevención y promoción de la alimentación basada en plantas y que cada uno elija el proporcional de alimentos de origen animal que quiera consumir. totalmente, Eso es totalmente, como decías al principio, individualizado y que es importante siempre el acompañamiento y la escucha. exactamente. ¿Te Así que animás? eso. Decime. No, no, iba a agregar ahí como me resonaba la frase de que lo perfecto es enemigo de lo bueno, como que eso también es algo que siempre trato de transmitir, tanto en consulta y me gustaría también poder transmitirlo en la cursada. ¿Te animás a hacer un ping-pong, preguntas rápidas, respuestas espontáneas? Dale, hagamos. Bueno, un mito sobre la alimentación basada en plantas que hay que derribar ya. Bueno, sí, justo ya nombré uno, pero que no se puede construir masa muscular en base a una alimentación basada en plantas. Un nutriente que siempre hay que tener en cuenta en la alimentación basada en plantas. La B12. Un error común que cometen los profesionales al asesorar sobre este tipo de alimentación. Ay, esta está complicada, pero bueno, diría el no asesorar, o sea, el rechazar directamente. Bien. ¿Y un consejo o sugerencia que le darías a alguien que quiera empezar a formarse en esta área? Que se junten y que asistan a espacios donde esto se genere un debate, una escucha, un acompañamiento y nada, como que sí, donde se puedan nutrir de eso que ellos quieren nutrirse, digamos. Y no que a la primera de que no encuentran ese espacio se den de baja y no se especialicen en lo que realmente se quieren especializar. Gracias, Au. No, de nada. Hermoso Gracias, tenerte. Flor. Así que muchísimas gracias, Aus. Muchas gracias a vos, Flor, por la invitación y bueno, los invitamos a todos a formar parte de este curso.